Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy al podcast ha venido Josep Sánchez de Pumba. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás? Hola, Josep. Tocayo, muy bien, gracias. ¿Y Y tú? hoy va de tocayos, mañana es nuestro santo, así que todo encaja. Hoy celebramos, sí. Entonces, bueno, en el podcast de hoy vamos a hablar del proyecto de Pumba, de su evolución, del go-to-market, pero antes de todo, como siempre, ¿no? Hablemos de tu contexto rápido, es decir, tu rol actualmente en Pumba, magnitud del proyecto, facturación, equipo. Súper. Pues yo soy el CEO del proyecto, CEO de Pumba. Entonces, como todos los que miran este podcast, me imagino que el rol de CEO es súper híbrido, entonces hago de todo en el proyecto. Y nada, Pumba es una marca nativa digital que nació en 2022 a mediados. El último año facturamos €500,000 aproximadamente y ahora vendemos en España y Francia. Entonces, la idea es una marca de sofás digital que puedas comprar en 24 horas y te llegue el sofá al día siguiente. Para nada fácil. Y ahora entraremos en el porqué de esto y todas las coyunturas que hay de esta tipología de producto, ¿no? Entonces, actualmente el equipo, ¿cómo os estructuráis? Somos 3 personas en el equipo. Yo en toda la parte de estrategia, canales de captación, evolución de producto, perdona, etcétera. Y luego tenemos toda la parte que lleva una persona como manager de operaciones y de atención al cliente. Y luego tenemos una persona que nos ayuda en tareas más operativas, de envíos, etcétera, etcétera. Lo que pasa en el equipo después, mi socio y cofundador es Tony Stellé, que es como la cuarta persona del equipo, ¿no? Que está metido en el día a día, en toda la parte de visión, pues producto también, etcétera, y que con él vamos marcando la hoja de ruta del proyecto. Y luego todo el trabajo que hacemos también nos apoyamos en un ecosistema bastante grande de partners que nos ayudan en temas de producto, de contenido, marketing, etcétera. Entonces, para entenderlo, ¿no? Internamente, pues esa estructura del equipo, ¿no? Más operacional, que también habla Correcto. de la evolución del proyecto y también de esto cómo se ejecuta. Tony Stellé, que también es la figura, ¿no? Que también está en otros proyectos, que tiene más esta visión, también tiene la experiencia de haber ejecutado otros proyectos en digital. Y después estos partners, que entiendo que lo que hablabas, ¿no? Más la parte de marketing, de visual, para hablar, que ahora lo trasladaremos directamente al go-to-market. Mm. Genial, perfecto. Pues creo que son conceptos claros, específicos a las preguntas, así que la persona que nos esté escuchando ya tiene una idea del proyecto. Pero antes de entrar en el proyecto de Pumba, hablemos un poco de ti, ¿no? Tu evolución, porque hoy has acabado en el proyecto de Pumba y de dónde vienes. Pues yo vengo, o sea, en realidad toda mi experiencia profesional casi ha sido emprendiendo. Mi background es de económicas y administración y dirección de empresas. Estudié en la Pompeu Fabra y luego ahí lo que pasaba en esa universidad es que había como una carrera que era auditoría, ¿no? Algunos hacían consultoría, pero no existía nada más. Entonces yo empecé haciendo unas prácticas en consultoría, pero vi que lo que hacía ahí no me gustaba nada y entonces yo siempre tenía claro que quería montar algo, quería ir por mi cuenta, pero no sabía exactamente cómo. Y luego en casa mis dos padres, o sea, mi padre y mi madre, ambos tienen una empresa propia, con lo cual yo he mamado esto desde pequeño y justo en la empresa de mi padre, que es una imprenta que tiene hace más de 40 años, pues fue en una comida familiar, ¿no? Que ambos nos habíamos descargado Instagram, que era el año 2011 en ese momento y ambos nos picábamos a ver quién tenía más likes. Y como él tiene una imprenta y muchas veces hablábamos de negocio, pues un día dijimos, oye, ¿y todas estas fotos quién las imprime? Entonces, de ahí surgió como una idea de negocio que era, con todas las fotos que tenías subidas en Instagram, pues que las podías descargar y montar un álbum de fotos tipo de regalo, etcétera. Y yo en ese momento volvía como de unas prácticas que hice en Alemania. No me gustaba ninguna oportunidad laboral que veía y propuse, oye, esa idea de negocio que teníamos, ¿por qué no la cojo yo y la desarrollo, ¿no? Y esto fue 2014 y estuve 8 años en ese proyecto. Se llama Kiosco Box, que es un servicio, digamos, una aplicación invisible que llamamos, a partir del cual tú puedes enviar todas las fotos a través del WhatsApp y todas las fotos que recibimos en el WhatsApp nosotros las descargamos y te enviamos una caja de fotos personalizada a casa con todas las fotos que nos hayas enviado. Y ese proyecto fue como mi gran experiencia, ¿no? Porque tuve la oportunidad de, con 22 años, pues aprender lo que era montar un negocio. Entonces, contratar a gente, despedir a gente, crecer, decrecer, etcétera. Y me subió para ver de que realmente lo que me gustaba a mí era emprender eh, y luego pues que quería aprovechar todo eso en otros proyectos, ¿no? Porque llevaba mucho tiempo con esa idea, entonces
lo que logré hacer es todo que habíamos creado en Kiosco, automatizarlo lo máximo posible, hacer la estructura lo más eficiente posible para que funcionara solo. Y cuando terminé todo este proceso, que fue mediados del 21, pues empecé a hablar con amigos, con otros emprendedores, etcétera, y fue cuando me presentaron a Tony Steyer, que era el fundador de Marmota, y en ese momento tenía como la idea preconcebida de lo que hoy es Pumba. Y nos conocimos, fuimos a comer, hubo mucho feeling y me propuso ser CEO del proyecto. Así que hasta el día de hoy. Una evolución rápida, ¿no? Es decir, aquí vamos de perfil, ¿no? De administración, de empresas, que un poco también lo que me pasó a mí, ¿no? Entras en consultoría, vas viendo diferentes entornos, contextos, te vas fuera de España, que también creo que a nivel de miras es muy sano y va muy bien, ¿no? También entender cómo funcionan otros países. Y después, lo que tú dices, ¿no? En tu casa, pues ya había como este gen del emprendedor, empresario, como tú quieras decirle, y iniciar este proyecto de kiosco. Entonces, ahora también tenía la web aquí delante. Actualmente el proyecto, lo que estoy viendo, sigue activo, funcionando. Sí. ¿Cuál era la estructura? O sea, cuando tú coges el proyecto, entiendo que no existe. Montas en WordPress. Cuando yo lo cojo en 2014 era una aplicación que habíamos desarrollado con una agencia que la subimos al Apple Store para probar a ver cómo funcionaba, y en ese momento se conectaba con la API de Instagram, entraba a tu perfil de Instagram, seleccionabas 30 fotos o 36 y te hacíamos un álbum de fotos como muy artesanal, cosido a mano, etcétera, como muy centrado en un regalo, ¿no? Y aparte, en ese momento, claro, 2013, te estoy hablando así, era como el boom de Instagram en España, cuando Instagram aún se utilizaba para subir fotos bonitas y no como un blog personal, digamos. Y claro, la gente lo utilizaba para imprimir como sus fotos más bonitas del Instagram. Entonces, en ese momento entré yo, pero yo veía que estábamos vendiendo, porque vendíamos álbumes en Canadá, en Australia, o sea, había pedidos muy random, pero entraban, y yo veía que eso tenía potencial y que se podía como pues coger e intentar pues hacer algo más grande, ¿no? Porque había algún modelo en Estados Unidos y en Europa que estaba traccionando. Una empresa que se llama Cheers, que hacen lo mismo en Francia. Sí, crecieron una brutalidad y para nosotros eran como la referencia, ¿no? Que lo que queríamos ser. Y luego lo que pasó es, fuimos pivotando. Primero estábamos muy focalizados en Instagram, luego pensamos que al final las fotos importantes no las subes todas a Instagram, con lo cual tú lo que necesitabas es imprimir las fotos del carrete. Hicimos otra aplicación con otra agencia, pero luego nos costaba muchísimo traccionar, íbamos invirtiendo en desarrollo, pero lo que nos costaba era vender, ¿no? Y un día muy de estos que a mí son los que me gustan más en el mundo, o sea, en la experiencia de un emprendedor o emprendedora, es que te viene como una idea, ¿no? Y pensé, ¡buah! Yo con mis amigos, o sea, realmente me comunico casi con fotos, ¿no? De, ¿dónde estás ahora? Pues, pam, te mando una foto de la calle donde estoy, o estoy viniendo y mandas una foto del tráfico o lo que sea. Y pensé, ¿y si probamos como un MVP de lo que implicaría enviar tus fotos por WhatsApp? Porque al final es mucho más fácil que hacer toda la UX de lo que implique una aplicación, etcétera, etcétera, y que la gente nos mande las fotos por WhatsApp y luego nosotros ya nos apañamos para imprimirlas. Y fue brutal porque quizá en ese momento estábamos vendiendo 1 o 2 álbumes al día, y ese día fui a una tienda, compré una tarjeta prepago, la puse en un móvil, enviamos un mailing a toda la base de datos y de golpe nos entraron como 15 o 16 pedidos. Y fue ese día que dices, ¡buah! Aquí hemos tocado algo, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos a darle forma, pivotamos de una aplicación nativa a un servicio casi... En ese momento se estaba poniendo de moda lo que se llamaban las apps invisibles, ¿no? Que era como un servicio, pero que no tenía una carátula como tal, y la gente nos escribía por WhatsApp. Y nos inventamos como la figura del WhatsApper, que era como un Glover, pero que trabajaba desde casa con un ordenador, tenía un teléfono móvil propio. Nosotros redirigíamos al tráfico en función del volumen y la conversión de cada WhatsApper a cada uno, y les pagábamos pues una comisión por todas las ventas hechas, y luego pues vimos que ese modelo era como mucho más escalable, y entonces lo que hicimos fue cada vez personalizar más los packs con las fotos que nos enviaba el cliente. Pues al principio eran las fotos súper cutres en una caja protegidas con plástico, luego hicimos una caja personalizada donde las fotos de la caja eran las mismas que tú nos enviabas, luego le cambiamos la forma y era más como un archivador, etcétera, etcétera, ¿no?
y a partir de ahí empezamos a crecer con influencers. Aún estaba terminando la época dorada de Facebook, ¿no? Donde podías hacer lookalikes y traccionaba una barbaridad. Entonces ahí pudimos crecer bastante y llegamos a la pandemia y ese momento a nosotros nos benefició más que perjudicó porque fue un momento donde nuestras clientes estaban en casa, tenían más tiempo, ¿no? Y podían organizar sus fotos. Entonces esa época nos funcionó muy, muy bien. Y luego fue cuando yo en ese momento ya llevaba 7, 8 años y decidí pues que era mucho tiempo, que yo quería aprender otras cosas, ¿no? Y es más que estar solo, porque en ese momento, o sea, lo lancé solo ese proyecto, contratando todo el equipo, etcétera. Entonces quería como aprender de otras personas y fue cuando empecé como a reducir la estructura del equipo y automatizar los máximos procesos para que se pudiera llevar la operativa diaria, pero con menos personas. Actualmente este proyecto, ¿cuántas personas involucra? Más o menos la facturación. ¿Quién lo dirige? Porque si, ¿cómo funciona? Pues al final hay 3 personas en el equipo que lo van gestionando, hay 2 personas de atención al cliente y otra persona de comunicación, redes sociales, etcétera. Y yo voy llevando parte de la estrategia de captación online, pero al final tenemos todo lo que son las campañas, productos, todo muy automatizado con la imprenta. Al principio fue un proceso muy intenso para integrarnos de la manera más automática posible, pero ahora ya funciona con toda la inercia. Pues todos los pedidos que llegan hoy se imprimen y se envían mañana y la imprenta de mi padre es nuestro proveedor principal, con lo cual ahí no hay problema y no necesitamos a nadie en el equipo. Y el año pasado cerramos en torno a 400.000 euros. Este año apuntamos un poco más arriba, pero es un negocio pues con un margen interesante, ¿no? Y que funciona de una manera bastante orgánica y automática, con lo cual la idea es que sea un proyecto que vaya siguiendo por sí solo. Sí, bueno, como aquí, también para la persona que nos esté escuchando y que tenga contexto, el sector de todo lo que es imprenta es un sector hiper fragmentado, es decir, al final hay pues, muchos proveedores. Yo también lo conozco porque por parte de familia también tenemos alguna cosa parecida de serigrafía, etcétera. Y aquí en España hay proyectos muy tochos que han ido evolucionando y que hay grandes aprendizajes a nivel de go-to-market, porque como tú bien dices, en tu caso en concreto, como el input es la imprenta o la operativa y el output es un segmento en concreto que quiere pues esa foto para su recuerdo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un sector donde se aprende un montón, tanto a nivel de captación de tráfico, ya sea por Google, Facebook, etcétera. Y mira, ahora hilando con tu siguiente proyecto que es ahora Pumba, también, ¿cómo empezó el proyecto? Es decir, ¿te presentaron a Tony? ¿Cómo fue? Pues o sea, por un amigo en común que tenemos con Tony, pues es una persona que también estaba trabajando en Antai, que le mola todo el mundillo de la emprendeduría y hablábamos mucho de negocio, ¿no? Y nos conocimos pues años antes de que yo tomara la decisión de salir de Kiosco, bueno, de salir, o sea, de dejar el proyecto en mi día a día. Y en ese momento, pues él me habló, pues mira, tengo un amigo que ha vendido una compañía y tiene muchas ideas en la cabeza porque Tony o sea, tiene 30.000 ideas en la cabeza y 1.000 proyectos a la vez que está montando y uno de ellos no se llamaba ni Pumba, pero la idea de construir lo que había construido con Marmota, pero hacerlo con el sector de los sofás, ¿no? Y claro, yo en ese momento yo venía de 8 años emprendiendo solo, entonces tenía como lo que me sirvió mucho a mí es marcarme como qué normas debía cumplir mi próximo proyecto y uno de ellos, y casi la más importante, era el equipo, ¿no? Entonces, tener personas con las que poder compartir el día a día y sobre todo aprender todo lo que yo había aprendido solo pues en Kiosco, pues tener la visión de que yo pudiera nutrirme, ¿no? Y con Tony, pues nos presentaron, nos llamamos un día, tenía que ser una llamada de media hora y al final estuvimos hablando 1 hora y media. Hubo mucha sintonía desde el principio a nivel de visión, valores, ¿no? de la manera de ser de los dos. Entonces decidimos quedar a comer un día y cuando comimos estuvimos hablando también mucho rato y al final me dijo, mira, tengo estos 2 proyectos y me gustaría que tú fueras el CEO de uno de ellos. Entonces me hizo o sea, me hizo plantear cómo lo plantearía yo, en un plan de negocio, etcétera, etcétera, y veíamos que estábamos bastante alineados de cómo lo montaríamos
y desde ahí, o sea, nos pusimos que en ese momento él ya tenía un proveedor, tenía un prediseño de lo que es el Pumba hoy, pero no teníamos ni el nombre de la marca, ni la identidad, ni nada creada, ni el target, ni nada. Con lo cual nos pusimos desde cero a crear lo que era el proyecto de la esencia, la marca, cómo hablaría, etcétera, etcétera, y luego toda la parte de producto y, en tercer lugar, toda la parte de web. Es uno de los puntos clave, ¿no? Cuando por cosas de la vida te contactan con otra persona que a nivel de proyecto puede encajar, y esas primeras conversaciones que son, bueno, así de conocerse. Es más, primero construir una relación y después ver si se puede trasladar a un proyecto. Y creo que no es moco de pavo el hecho de estas primeras conversaciones y estar muy alineados para que después no hayan sorpresas, ¿no? Entonces, una vez ya entras y arrancáis el proyecto, ahora sí, hablemos de la evolución del mismo, ¿no? Ahora hará 3 años, ¿no? Más o menos del proyecto, si no me equivoco, sí, más o menos. O sea, lo lanzamos al mercado junio del 22, Vale. O sea, que va a 2 años en mercado y desde que me puse yo 2 años y medio. Vale, genial. Entonces, con este contexto vamos a bajar estas fases, ¿no? En la evolución del proyecto. El inicio, cuando arrancáis, entendemos que no hay nada. Bueno, hay lo que has comentado a nivel de, mira, este es el producto, este es el mercado, esta es la tendencia. Y ahora imagínate que yo soy Tony y te digo, bájame este plan, lo que nos hacían también en la universidad, ¿no? Un business plan. ¿Cómo lo planteas? ¿No? Que esto para la persona que nos escuche tenga una idea de cómo al menos tú lo has planteado. Pues me acuerdo que yo, o sea, tengo tendencia a ser como muy analítico y me gusta mucho el Excel, los números, etcétera. Con lo cual, cuando me dijo de hacer un plan de negocio, fue como, o sea, fue una bustera, ¿no? Porque dije, guau, me voy aquí a correr un Excel que vas a flipar. Y sí, en ese momento lo que pensé yo es, claro, o sea, yo en ese momento tenía experiencia con e-commerce, con fotografía, pero nada de sofás. Entonces, por un lado, lo que hice fue como, para ver el potencial que esto podía tener, pues creé como un funnel imaginario, ¿no? En Excel, donde me ponía varios canales de captación y con toda la experiencia que yo había tenido en Kiosco, pues pensaba en qué canales de adquisición podemos llegar, qué tráfico nos puede aportar cada uno de los canales con los costes medios que hay. Entonces, con eso me hacía una media del tráfico que podría tener nuestra web y luego entre mi experiencia en Kiosco, en benchmarks de mercado y ver otros competidores, pues hice distintas hipótesis del ratio de conversión que podía tener un proyecto así. Entonces, con esto y el ticket medio, pues te sale una facturación y luego a partir de ahí ves cómo puedes crecer, ¿no? Si es una cuestión de un modelo de negocio basado en inversión, que vas a crecer más en inversión y vas a sacar un ROAS similar, o vas a mejorar la conversión de los canales, etcétera. Y me acuerdo que cuando se lo envié a Tony me dijo, bueno, es muy detallado, ¿no? Me imaginaba algo más sencillo, porque en los modelos de negocio que nosotros montamos siempre están muy basados en el ROAS que queremos conseguir, ¿no? Con lo cual, al final es como la consecuencia de todo lo que habíamos planteado al principio. Y ahí, pues, fue como una idea de la magnitud de lo que podría implicar. Y luego, pues, te haces una idea de la estructura, los costes de producción, una cuenta de resultados típica y a partir de ahí lo lanzas para adelante con las hipótesis de crecimiento que tú quieras hacer. Y ya te salen los números de más o menos por dónde pueden ir los tiros. Esto que estamos hablando ahora creo que es muy importante cuando se inicia un proyecto, incluso cuando haces forecast de la evolución de un proyecto, ya sea anual o incluso trimestral. Y creo que estás dando puntos muy clave, ¿no? Es decir, para la persona que nos esté escuchando y que esté en ese momento de iniciar un proyecto nuevo o incluso de lanzar una nueva familia de productos, construir desde la parte de miramos el TAM de mercado, que esto, como tú decías, ¿no? Puedes ir a SEMrush o incluso Google Ads, el Google Ads Planner, que es gratuito. Tienes que hacer el setup de la cuenta, pero es gratuito. Puedes identificar demanda activa que pueda haber, incluso en Amazon y otros, en este sector, a nivel de decoración, incluso otros marketplaces, etcétera. Incluso aquí también podríamos ir a buscar segmentos, audiencias en Facebook, y con eso te haces una idea del TAM. Para bajar, supongo que lo planteaste así o... Sí, para mí era como, o sea, yo lo hice, o sea, al final está implícito, ¿no? Porque cuando te salen los números, al final tú lo puedes comparar con el mercado, porque yo miré cuánto era la valoración del mercado de sofás en España y entonces si tú, por los canales de adquisición que yo partí, con la inversión que podríamos tener, etcétera, etcétera, pues ves, haces una proyección y dices, vale, si llegara a esta facturación, ¿qué porcentaje del mercado estaría copando, ¿no? Entonces, muchas veces yo pienso que cuando
pones el objetivo de porcentaje de mercado que tú podrías llegar a ocupar, pues al final estás haciendo, para mí, mi opinión es que estás yendo al final, ¿no? Y dices, vale, pues el mercado tiene 1.000 millones y yo creo que soy capaz de ocupar un 1%, pues mi empresa va a facturar tanto, vale. Pero luego, ¿cómo vas a llegar allí desde el principio, no? Entonces, a mí me servía mucho que al final, así como ese porcentaje es una hipótesis, pues yo sí que puedo saber cuáles son los costes reales hoy en día de aparecer, cuánto tiempo puedo tardar una persona en decidir un sofá, qué ticket medio voy a tener, etcétera, ¿no? Con lo cual son números que para mí son mucho más reales y que luego soy mucho más capaz de extrapolar y de ver a partir de ahí cómo puedes crecer. Aquí estoy resaltando este punto porque creo que es un punto interesante de esta tipología de proyectos y también por el cómo se formó el proyecto, también tu contexto, ¿eh? Lo que tú estás comentando, ¿no? Hey, vamos a ver el TAM de mercado con datos que hay en Internet sobre el mercado de los sofás. Hacemos como ingeniería inversa, decir, vale, pues sabemos que hay este mercado y yo iría por este segmento, miraría qué canales de captación usaría, que en base a tu experiencia, pues seguramente a nivel de digital, al ser marca nativa digital, más toda la parte de operaciones que ahora hablaremos de este proyecto. Partimos de que tenemos una inversión X para destinar a diferentes canales, ticket medio, lo que tú has dicho, ticket medio y conversión, aquí ya puedes sacar ventas a nivel de volumen, ¿no? Y con estas ventas defines cuál es el margen bruto por unidad. Y aquí ya ves tu P&L si aguantaría la estructura, bueno, lo de siempre, ¿no? El punto donde ya tienes un margen para seguir construyendo la marca, etcétera. Al principio, una vez ya tienes el Excel, tenéis ya el plan, ¿cuál es el siguiente paso? A nivel de producto, de marca, shootings, lo que te venga a la cabeza. Claro, al final lo empezábamos de cero, ¿no? O sea, Pumba no existía, con lo cual un ejercicio que para nosotros creo que fue muy sano y muy enriquecedor es que para nosotros, para poner en contexto, Pumba, lo que es ahora, ¿no? Porque imaginaos que antes no existía esto, pero teníamos en la cabeza una imagen, ¿no? O sea, tú cuando montas un proyecto ya tienes claro quizá si va a ser un proyecto de marca, si la marca va a tener un componente importante o quizá va a ser mucho más transaccional, más marketplace y lo que necesitas es catálogo de producto, etcétera, ¿no? Y en el caso de Pumba lo que veíamos es que no había ninguna marca que fuera referencia del sector y era un sector súper tradicional y creíamos que había una gran oportunidad para hacer algo fresco, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue un ejercicio con Tony y Ana, que es la persona que lleva Storia, que es la agencia que nos ayuda en toda la parte de contenidos. Pues encontramos como un ejercicio online de poníamos 2 características en una hoja y una barra en medio, ¿no? Pues del 0 al 10, por ejemplo, de una chorrada, pero seria, divertida, ¿no? Elegante o más trashy o más urbana o lo que sea. Entonces hacíamos todos el ejercicio en paralelo y veíamos si estamos alineados en lo que debía transpirar esa marca. Entonces cuando ya estábamos alineados en más o menos cómo nos imaginábamos una marca, lo que hicimos fue, por una parte, diseñar todo lo que es el contenido, el tono, cómo va a hablar esta marca, cómo va a percibir un cliente lo que es Pumba y qué es ese tipo de producto. Y luego, en nuestro caso, fuimos a una agencia que fue Firma, con toda esta idea en la cabeza y decíamos, mira, esta es nuestra propuesta de valor, hemos hecho este ejercicio previo, también muy importante que nos ayudaron ellos a hacerlo, pensar en el buyer persona, o sea, a quién te estás dirigiendo, porque y quiero hacer como un matiz aquí, cuando montas un proyecto es mucho más útil empezar por un target muy concreto, ¿no? que hablar de pues yo qué sé, personas jóvenes de 30 a 40 años, porque al final aquí estás yendo a todo el mercado, pero en cambio si hablas de hombres de 40 años que les gusten las motos con un estilo de vida urbano, me lo invento, y que por la noche vayan a tomar una copa al bar de al lado, pues seguramente te estás imaginando un perfil de persona que podrás identificar mucho más rápido con tu marca, ¿no? Entonces, con el tono de voz, los requerimientos de la imagen de marca y luego el buyer persona, pues fuimos a Firma y les dijimos, oye, creemos una marca, ¿no? Y en ese proceso en paralelo, recuerdo que estábamos escogiendo el nombre y teníamos muchos en mente. Teníamos algunos muy divertidos también porque queríamos que la marca sonara fresca, que cuando lo oyeras el nombre te resonara algo. Y también fue un proceso difícil porque no es solo que te guste la marca y que suene bien, sino que luego la puedas proteger a nivel legal, tanto en España, en Europa, o si tu perspectiva es global, pues que quizá te interesa protegerla a nivel global. Entonces tienes que hablar con una agencia o mirar en las agencias en la WIPO
pues ver si esa marca está protegida, etcétera, ¿no? Entonces, con todo este mix, que no es tan fácil como parece, pues en una de las reuniones salió Pumba y nos gustó mucho porque era como, por un lado, te recordaba al personaje de Timón y Pumba, que era un personaje simpático, gracioso, ¿no? Que siempre Timón estaba sentado encima de él, y luego el Pumba, que es el sonido que haces cuando te caes al sofá, ¿no? Entonces nos gustó mucho la idea, fue como lo tenemos y vimos que estaba disponible tanto en España como en Europa y a partir de ahí lo lanzamos todo a firma y nos crearon como la identidad corporativa y de ahí pues tú ves con todo lo que has pensado anteriormente cuál de esas imágenes te transmite más y ahí nació lo que era Pumba y la imagen física, ¿no? Lo que teníamos en la cabeza pues moló mucho ese proceso porque lo habíamos trasladado a la realidad. Entonces tenéis el forecast, ¿no? A nivel de modelo, bueno, cuál será el modelo de negocio, cómo se va a buscar este cliente, después la consecuencia, ¿no? De la venta del producto, venderemos canal online, Shopify, después lo tendremos que servir y ahora hablaremos de la parte de operaciones de este tipo de producto, que también creo que es la gracia. Y ahora sí, ahora ya tenemos la marca, tenemos el forecast y el go-to-market, ahora salís con la web, ¿no? Con todo lo que conlleva, a nivel de la agencia, las fotos, el copy, todo. Y ahora sí, hablemos de este primer, claro, salisteis en julio, más o menos, julio, agosto. Creo que el primer mailing, bueno, ahora te cuento lo que hicimos Sí, como totalmente. pre-go-to-market, pero el Claro. primer mailing de tenemos la web abierta fue en 30 de mayo o una cosa así, o sea, junio del 22. Vale, vale, entonces con 22. Vale, entonces tampoco hace falta que nos vamos locos con las fechas, ¿eh? Es más que nada para Sí. que este junio del 22, antes de lanzar, que ya has dado una pista, ¿qué hicisteis? Pues como queríamos que fuera algo que empezara con cierta exposición, ¿no? Lo que intentamos, que fue bastante interesante, creo que nos funcionó, es crear una landing page donde no enseñábamos el producto porque en ese momento aún no lo teníamos físicamente, teníamos prototipos y lanzamos como una landing donde explicamos la propuesta de valor, donde decíamos todo lo malo que implica comprar un sofá en tiendas tradicionales versus lo que implicaba comprar Pumba y si te interesaba, pues que te podrías suscribir a nuestra newsletter. Y entonces nuestra idea en ese momento era captar leads para tener un primer impacto cuando mandáramos la primera newsletter, pero luego también empezar a captar información para luego sacar lookalikes, etcétera, ¿no? De personas que pudieran estar más cerca del producto o más interesados, ¿no? Y lo que hicimos fue esto, una landing page con un software que se llama Bounce y conseguimos con una inversión muy pequeña, o sea, no recuerdo el volumen, pero invertimos muy pocos días y muy poquito, conseguimos unos 300 leads y a partir de ahí, pues cuando lanzamos la web enviamos un mail y recuerdo que de esos leads creo que vendimos uno o dos Pumbas a la lista de mails, con lo cual tuvo sentido, la acción en sí fue rentable. Bueno, y esto te adelanta, mira, creo que es un gran punto porque a veces retrasamos mucho el lanzamiento de un proyecto y a nivel, aquí has dado puntos claves, con una simple landing page empezamos a ejecutar Facebook Ads o incluso Google Ads para keywords específicas del producto, explicar muy bien la propuesta de valor y ahí ya tienes audiencias en Google Ads, tienes audiencias en Facebook Ads, o en SEO si me apuras, si lo dices ya puedes empezar a arrancar sin aún tener el producto. Entonces creo que es muy sano porque a veces como tardamos mucho en lanzar y esto lo que nos va a ayudar es a validar antes sin tener incluso nada, ¿no? Entonces a nivel de aprendizaje aquí creo que es muy guay de, hey, no te rompas la cabeza aunque no tengas el producto aún, lo vas a tener y haz esta base de datos aunque sea 1 o 2 meses porque después ya tendrás incluso esos seguidores, etcétera, ¿no? Creo que es una... Sí, o sea, aparte, con mi experiencia en kiosco me había pasado 2 veces, bueno, una y media, pero en un caso fue como muy heavy, donde invertimos mucho dinero en una aplicación y en esas fases donde estás como súper perfeccionista, que todo quede perfecto hasta lanzarlo y te luego lo lanzas y no vendes nada, ¿no? Y eso yo tenía claro que no, me quedó grabado a fuego, ¿no? Que no quería que me repitiera. Y luego creo que hay un punto que también es importante, ¿no? Cuando lanzamos proyectos, que es que tú eres como muy curioso con esta imagen, pero al final, el día del lanzamiento no ocurre nada. O sea, no te conoce nadie. Con lo cual, si la lías o esa landing page, me acuerdo que era muy sencilla, había gente en los anuncios que nos decía, no nos enseñáis absolutamente nada, ya me pides mi mail, ¿no? O sea, que también habían sus haters, etcétera. Pero al final creo que es sano porque ya tienes personas con las que hablar,
ya les puedes escribir, ya puedes preguntar y de ahí ya puedes aprender. Y creo que al final no tienes que lanzar un proyecto cuando esté perfecto pensando que vas a facturar ya X, sino es un proceso orgánico con el que vas avanzando, vas aprendiendo a los clientes, preguntando y vas a ir moldeando muy bien la propuesta con el tiempo. 100%, ¿eh? Y creo que aquí has dado un punto clave que por eso creo que también es interesante hablar de la trayectoria profesional, de lo que tu experiencia ya desarrollando apps y después pues ver que eso no te garantiza negocio, ¿no? O ventas. Entonces creo que es muy sano el famoso concepto, ¿no? Lean Startup, pero realmente, pues aquí tenéis esto es un ejemplo, ¿no? De, hey, landing, explicamos propuesta de valor. Esto incluso se hace mucho también en e-commerce donde hay diseños de nuevas gamas de producto que se puede hacer por Instagram. Y antes de liarte, ir al fabricante y ejecutar una producción X, pues validar y si tienes una audiencia, mejor, ¿no? Entonces, una preventa o lo que sea. Sí. Correcto. Aquí también hay los modelos de Kickstarter, de, bueno, todo esto que sería el crowdfunding, que sería otra historia. Pero, ok, ya hemos hecho el prelanzamiento, ya tenéis estas 2 primeras ventas, que obviamente pues da una alegría, ¿no? Y más al principio. Julio, agosto, no sé si fue un mes bueno o malo, pero bueno, que hoy la gente se está dejando el sueldo en las vacaciones. Pero septiembre, ya vuelve todo el mundo, ¿no? Nos acercamos al último cuarto. Sí, al al trimestre que nos interesa. ¿Qué pasa ese trimestre? Pues o sea, para contradecir un poco en el sector del mueble, a veces, o sea, agosto puede ser un mes incluso mejor que septiembre, porque es una época donde la gente tiene más tiempo, con lo cual muchas veces toma decisiones que en su día a día no ha podido reflexionar, ¿no? Y entonces, a la hora de comprar un sofá, la media de días que tenemos nosotros está entre 40 y 50 días. Entonces, agosto tradicionalmente ha sido un mes relativamente bueno comparado con septiembre. Pero luego, el primer septiembre, recuerdo, agosto fue bastante bien, o sea, empezamos muy orgánicamente, ¿no? Pues lo que tú decías, el primer mes tuvimos 4 pedidos y a partir de ahí empezamos a ir creciendo mes a mes. Septiembre no fue muy bien porque también vas probando cosas en canales de adquisición, etcétera. Y luego, a partir de, o sea, cuando se acercaba el Black Friday, otro de los aprendizajes que yo tuve en Kiosco y que en Pumba creo que ha sido importante, ¿no? Y no hablo solo de mi aprendizaje, porque al lado tenía a Tony Steyer, que había montado Marmota, y todo un consejo de administración con gente muy top del e-commerce en España, que al final, cuando hay una época como Black Friday, no quieres ir con mensajes ambiguos, ni complicar con conceptos raros, ni nada por el estilo. Lo que quieres es transmitir un mensaje, el descuento, que si tú vas a hacer un descuento, qué descuento va a ser. Y lo importante, yo creo, es que como es una época muy, muy, muy saturada a nivel de inversión y donde las marcas están intentando enviar muchos mensajes, intentar organizarlo con la mayor antelación posible, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que si tú estás captando adquisición, pues hacerlo lo antes posible, captando leads, que después puedas impactar de una manera más barata. O bien, si has llegado a acuerdos con influencers, intentar que ese acuerdo sea lo más exclusivo posible y que tengas tu propio canal, entre comillas, pues que hable solo de ti, ¿no? Y que puedas transmitir el mensaje a los usuarios de ese influencer, etcétera. Y luego, cuando llega la campaña, pues estar muy foco en que todo lo que tiene que funcionar bien, que es la entrega de producto, producción, stock, etcétera, pues que esté alineado para no dejar una mala experiencia y luego empezar a acumular malas reviews, que para un e-commerce que comienza es lo peor que te puede pasar. Entonces, lo que estás comentando, esta primera fase, ¿no? De ir sembrando, ¿no? Ir trabajando mediante audiencias de influencers, que ahora también hablaremos del sector de decoración, y lo que comentabas también, ¿no? Que en agosto, pues este tiempo, esta duración, que al final es un producto que no es lo veo en Insta y lo compro, sino que hay un proceso de maduración. Hablemos de esto, desde el momento que impacta al usuario en un anuncio de Insta hasta que lo compra. ¿Cómo lo medís o cómo lo contempláis? Pues sí, es algo que quería comentar y justo en relación de lo que decías de Black Friday, ¿no? De ir como trabajando cuando tú compras un sofá, al final es un proceso muy largo, o sea, no es una compra nada impulsiva. Con lo cual, lo que nosotros hicimos mucho al principio fue ser muy pesados con los clientes y todos los leads, llamarles, escribirles para aprender. Entonces, nosotros lo que queríamos es identificar qué barreras tenían los clientes en una compra de un sofá online y
cómo nosotros podíamos saltarlas. Pues, por ejemplo, nos dimos cuenta que mucha gente nos decía, vale, tenéis estos colores, pero me invento, no sé diferenciar entre el beige y el blanco. Entonces, inspirados en otras marcas también de lo que hacían y luego con el feedback de los clientes, lo que empezamos a hacer fue enviar muestrarios de tela gratuitos a casa, ¿no? Pues, ¿qué ganabas con esto? Por un lado, mejora la experiencia del cliente, porque el cliente es capaz de, en su casa, con mucho más tiempo que en una tienda, pues sacar las telas, probar que es antimanchas y tirarle un café por encima. Si tiene mascotas, dársela para ver si la arañan, cosas así. Y luego nosotros como marca pues vamos captando un lead que tú puedes trabajar en sí mismo con ese cliente o bien que te puede servir para alimentar otras audiencias, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, fue un aprendizaje. Otra de las cosas que aprendimos es pues todas las dudas que nos iban transmitiendo los clientes de cómo se monta, se separan los módulos al dormir encima, se nota la separación de los módulos cuando duermes, etcétera, etcétera, pues ir como anotando todas las dudas más repetidas y las que más se repetían, pues asegurarte de que lo estabas explicando en las preguntas frecuentes, en la web, en Instagram, en los destacados, etcétera, ¿no? Para que cuando una persona está haciendo todo el proceso de compra y no estás en una tienda con una persona al lado que te va ayudando, pues que lo pueda resolver fácilmente. Y para nosotros fue como muy importante ir captando esos leads y que todos esos leads tuvieran la información que era más importante a la hora de decidir la compra de un sofá. Sí, ahora analizando la web, también la sección que tenéis actualmente, que entiendo que no, en el inicio no la teníais, que es la sección de showroom, ¿no? Que al final viene todo ligado a, ostras, es un ticket medio alto, que hay un tiempo de maduración de la decisión y también el disponer de puntos físicos para tocar el producto, lo que tú decías, ver si se separan o no, etcétera, es lo que te permite después tener esta confianza, ¿no? Aprovechemos este hilo de la conversación, ¿no? ¿Cuándo abristeis estos showrooms? ¿Cómo? Y también, ¿qué es lo que habéis aprendido con esto? Pues eso también fue uno de los retos, ¿no? Porque la gran pregunta que se repetía era, ¿puedo verlos en directo? Entonces, nosotros teníamos claro que era muy importante que el cliente que lo quisiera pues pudiera probarlo en el caso que quisiera. Entonces, lo que hicimos fue un match entre el tráfico que recibíamos, ver las zonas de España donde más tráfico recibíamos, de dónde conseguíamos más leads con los muestrarios, etcétera, y en esos puntos pues empezamos a decir, vale, pues si son Barcelona, Madrid, Valencia, lo que sea, cómo podemos mostrar el sofá, ¿no? Y ahí empezó como todo un proyecto en sí mismo, porque claro, es una marca que no te conoce nadie, entonces, ¿dónde pones un sofá de manera que alguien pueda entrar de una manera más o menos autónoma, pero que puedan ayudarle a resolver dudas para ver el producto, etcétera? Y hicimos como varias entrevistas, hablamos primero con tiendas de zapatos, yo que sé, cafeterías o lo que sea, pensando también que la marca debería transmitir algo fresco, ¿no? Y que, pues yo que sé, una galería de arte, pues como tienes cierta relación con el diseño, pues ¿por qué no poner un sofá allí y que lo vayas a probar? Y al final surgió la primera oportunidad en un coworking de Barcelona, donde los contactamos y en ese momento tenían un espacio que querían llenar con un sofá. Y entonces el pacto fue, nosotros os cedemos el producto a cambio de que nosotros podamos enviar gente a testearlo, ¿no? Y ahí montamos como una página de reservas también en la web para captar también el lead y poder hacer el seguimiento, y nosotros avisábamos, pues el viernes a las 3 va a venir tal persona, recibidlo, ¿no? O para explicarlo. Al principio también íbamos nosotros personalmente a recibir esas personas y así tenías mucho más el feeling de cómo son los clientes, qué dudas tienen, y tú lo prescribías más. Y luego a partir de ahí pues nos sirvió mucho para ver qué conversión tenía ese canal versus otros, versus la web, y como validamos que ese modelo funcionaba en Barcelona, pues probamos de replicarlo en otras ciudades de España, ¿no? Y llegamos a estar también en A Coruña, en Bilbao, etcétera, hasta que encontramos un poco la fórmula que nos sirve a nosotros, que es con showrooms dedicados al sector, pues que hacen cocinas y hacen diseño de interiores y que quieren rentabilizar un espacio. Entonces ahí ponemos un Pumba y nosotros enviamos tráfico a esos espacios, ¿no? Pues de gente que quizás está de reformas o que quiere cambiar la decoración de su casa, y tenemos como un acuerdo comercial con ellos para enviar personas y que ellos puedan convertir esos leads. Y esto hemos visto que es un canal que funciona mucho y que queremos replicar a más ciudades. Claro, entendemos que en la situación actual, o sea, hay una reserva a través, por lo que estoy viendo, a través de Calendly, que hay aquí el control, y en el momento que se agenda esta visita, enviáis una persona
como comercial, digamos, que explica en detalle el producto. Bueno, Sí, al principio íbamos nosotros, al principio pero sí. luego lo que vimos es que era mucho mejor que hubiera una persona allí que dominara del sector y que tuviera, pues, que supiera sobre la marca, que pudiera transmitir los valores correctamente, ¿no? Y por eso el encaje en un showroom del sector del hogar, ¿no? Que ya venden otros productos, pues tenía mucho sentido que fuera el espacio donde estuviera el Pumba. Entonces, cuando llega una visita, pues como hay gente trabajando allí, pues ellos saben atenderlos y les ayudan con todo el contenido o sea, todo el conocimiento que tienen del producto, ¿no? Aparte, intentamos como que sea una relación como muy cercana y son gente que se quiere la marca, que cree mucho en el proyecto, etcétera, y lo venda como si fuera nosotros. Estas personas en concreto, ¿no? Pues poner ejemplos que la persona que nos escuche, que tampoco se vea como afectada, pero en el caso de Barcelona, ¿no? Yo ahora voy a al showroom de Barcelona, que es un estudio de diseño, y yo lo resuelvo por Calendly. La persona que va a atender trabaja allí. En caso de que Sí. lo vende, ¿se atribuye alguna comisión o cómo funciona la relación Sí, comercial? al principio con los coworkings y demás no, pero en estos espacios que hemos encontrado sí, porque al final ellos te están cediendo un espacio, ¿no? Que podrían rentabilizar de otra forma, pero también ellos la parte o sea, el win-win es que nosotros podemos enseñar el producto, pero también enviamos mucho tráfico allí, ¿no? Entonces, son personas que, como te decía, quizás están en un momento vital donde quieren reformarse la casa y quizá de una persona que esté interesada en el sofá, pues acaba haciendo todo un proyecto con ellos, con lo cual también es interesante que nosotros pongamos el showroom allí y que la gente vaya a verlo cuando quiera. Claro, y a nivel de comisiones, es una comisión de venta, ¿no? Entiendo que, Exacto. bueno, aquí ahora empiezan a venir muchas ideas, pero que tiene mucho sentido en este sector, en esta tipología de producto, porque es que es coherente que el usuario quiera tocarlo, quiera probarlo, y además la visibilidad que puedes tener en estos puntos físicos, ¿no? De que incluso de per se ese cliente potencial de ese negocio no tenía pensado comprar un sofá o estaba en el proceso de una reforma, lo ha Correcto. visto y también creo que es muy, muy interesante y en muchos sectores de decoración, que son marcas verticalizadas, puede tener mucho sentido. Vale, pues hemos liado un poco por aquí, pero creo que era muy chulo y también hilando con el go-to-market, pues creo que es un gran punto. Entonces, ahí y pasáis y llegáis a febrero, ¿no? De 2023. Aquí es cuando probáis las operaciones del proyecto, me imagino, ¿no? Hay los primeros temas, ¿no? De producto, bueno, lo que suele pasar en el tema en envíos. ¿Y cuál es la evolución así más o menos rápida de 2023 y también previsión del 24? Pues sí, el primer Black Friday fue, o sea, al final por los cálculos que teníamos fue súper bien y la acción comercial que preparamos creo que superó las expectativas que teníamos, pero eso también tuvo un hándicap, ¿no? A nivel de operaciones. Y al final nosotros, o sea, nuestra promesa de envío es que te llegue en 24 o 48 horas, ¿no? Entonces tuvimos un problema con la fabricación, enviamos más tarde, etcétera, y tuvimos que hacer como pues llamar a todos los clientes, explicarles la situación, etcétera. Y esto nos sirvió mucho para aprender a nivel de previsión logística, de operaciones, etcétera. Entonces, esto nos sirvió, por un lado, para matizar el tema de los envíos. Entonces, desde ese momento también ofrecemos diferentes tipos de envío en la web, porque hay gente que lo quiere rápido, hay gente que lo quiere más lento. Y luego nos sirvió también como ver un poco la magnitud de lo que podía ser Puma, ¿no? Porque como fue también, pues dijimos, ostras, realmente creo que hemos validado la oportunidad. Entonces, creemos que podemos llevar esto más lejos. Entonces, el primer año fue para aprender, o sea, estos 6 meses que estábamos en el mercado, y en 2023 pues ya trazamos un plan de facturación, ¿no? Y de objetivos, inversión, etcétera, que queríamos conseguir, que al final cumplimos bastante a rajatabla con lo que nos habíamos planteado, cerrando el año pasado en torno al medio millón, y este año el objetivo que tenemos es de doblar esa cifra. Y también vas aprendiendo mucho con lo que te decía, en función del volumen y lo que vas invirtiendo, los retornos que tienes, etcétera, pues puedes hacer cálculos de hasta dónde puedes llegar, ¿no? Con ROAS que sean factibles, con el volumen que tú quieres invertir, etcétera, etcétera. Genial, entonces este 23, si ya tenéis estos meses de validación, porque estamos hablando de meses al final, y ahí como todo negocio es tiempo y aprendizaje. Validáis esta operativa, validáis este producto que hay un interés real. Esto creo que es la mayor alegría de cualquier emprendimiento. Y aquí está lo de siempre, ¿no? Ampliar catálogo, que ya habéis arrancado también, ¿no? A nivel de catálogo hay el Pumba 2, mercados. Hablemos un poco también de expansión, ¿no? Una vez ya habéis validado esos 6 meses,
ok, tenemos ventas, ¿cuál es el plan de decir, ostras, pues va, medio millón en 2023, ¿cómo? Y aquí entramos, mire, aquí entramos en la temática, ¿no? El go-to-market. ¿Cómo ¿Vale? pasamos a facturar el doble, ¿no? Pues claro, depende de lo que has vivido, ¿no? En cada año. Recuerdo que el plan, o sea, en el consejo que tuvimos en enero del 23, pues al final era como, vale, llevamos 6 meses en el mercado, hemos validado A, B, C, D, ¿no? Entonces, para nosotros, o como nos sirve mucho a trabajar, es marcando unos pilares de estrategia, ¿no? Y este año lo hemos repetido. Pues no recuerdo cuáles eran exactamente los cuatro, o sí más o menos, pero sabía que pasaba por producto, canales, o sea, cómo encontrar canales con los que crecer de una manera o más rápida o más eficiente, producto, canales, toda la parte de marca y luego todos los canales de interacción que para nosotros son súper importantes, los muestrarios, showrooms, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, con cada pilar de estrategia, bajamos unas hipótesis, objetivos, ¿no? Y decimos, vale, pues este año queremos sacar X producto y estas novedades. Con la parte de canales queremos testear ABC y mejorar el ROAS en tanto, etcétera. Y una de las palancas que teníamos en el año pasado era ver si esta propuesta realmente tenía sentido a nivel internacional, porque nosotros cuando concebimos el proyecto ya habíamos tenido la mentalidad de que esto tenía que ser factible en toda Europa y si podemos en todo el mundo en el futuro, pero para ello tenemos que dar los primeros pasos y lo que hicimos el año pasado fue lanzar una prueba de ver qué mercados en Europa podrían tener más sentido para nosotros, ¿no? Y el año pasado fue cuando lo lanzamos, identificamos que Francia pues, podría ser un mercado potencial y fue lo que nos llevó a octubre a lanzarlo de una manera más foco. Sí, cuando hablamos de crecimiento de un e-commerce, el planteamiento también, que al final es lo de siempre, es simplificar una idea, que nos encanta simplificar las cosas y después cualquier cosa se tiene que solucionar, pero es lo de siempre, ¿no? A producto, ampliación de gama de producto, como bien habéis hecho, mercado, ¿no? Y mejor ejecución del marketing. Que aquí entra lo que tú, cuando analizas, ¿no? Pues canales de captación, pero también en este sentido ser un poco creativos, ¿no? Pues está el marketing de guerrilla de ostras, pues aprovechamos sinergias con diseñadores de interiores, etcétera, por ubicación en base a la información que ya tienes. Y creo que esto que estás planteando a nivel de crecimiento tiene toda la lógica del mundo y que la persona que nos esté escuchando a veces como nos hacemos la olla, ¿no? Y realmente es esto, es decir, si has validado un producto, el mejorar el mismo con mejores características o diseño, que es lo que habéis hecho, y después comunicarlo a otros mercados que sea interesante, pues en este caso el mercado francés o incluso podríamos hablar del alemán en Europa, son mercados que a nivel de PIB ya duplican o triplican el español, ¿no? Así que son muy, muy interesantes. Vale, entonces, creo que hemos hecho una evolución y muchos aprendizajes aquí. Ahora nos ponemos rollo marketers Hablemos del go-to-market del proyecto, ¿no? Ya tienes bastante experiencia en otros proyectos, ahora es segmento producto de decoración, marca nativa digital. ¿Cómo veríamos el analytics de este proyecto? Que puedas compartir y también insights de cada uno, ¿no? Pues actualmente, ¿cómo se reparte en la captación del tráfico? Pues o sea, al final, cuando eres un proyecto que está empezando, o sea, dependes mucho de la adquisición de pago, ¿no? Con lo cual, o sea, una mayor parte de nuestro tráfico viene de inversión en canales de Meta, Google, y también estamos testeando otros canales que tienen sentido por el tipo de negocio, ¿no? Como Pinterest o TikTok. Al final hubo distintas fases, ¿no? O sea, a nivel general de un mes tipo en Puma, pues la mayoría del tráfico viene de estos canales que vamos optimizando pues con las audiencias que vamos aprendiendo que funcionan mejor por intereses, lookalikes, etcétera. Luego toda la parte de Google Ads. Pinterest también es un canal que nos está funcionando bastante bien. Desde hace unos meses también estamos trabajando en la parte de posicionamiento orgánico, porque al final creemos que el concepto sofá in a box pues, es un concepto que nos está explotando y toda la parte de sofá modular, etcétera, pues son palabras muy transaccionales que tienen bastante volumen y que creemos que podemos estar allí. Y luego, sobre todo al principio, lo que nos funcionó muy bien fue conseguir tráfico directo / orgánico con medios de comunicación. Hicimos una campaña bastante fuerte de PR que nos dio, o sea, bastante visibilidad en medios tanto generalistas como especializados, tipo Glamour, Marie Claire, Revista Interiores, etcétera. Y esto nos trajo bastante tráfico por un lado y luego también mucha credibilidad, ¿no? Que cuando buscaras Pumba Sofá en Google, pues que te aparecíamos nosotros y no el del Rey León, ¿no?
Entonces, sí, al final lo que intentamos es pues captar con una parte de pago todo el tráfico, digamos, más frío, más lejos del objetivo, y una vez lo tenemos, pues ahí ir prescribiendo con todos los leads que vamos consiguiendo, pues con una estrategia de mailing bastante bien trazada, ¿no? Que si nos pides un muestrario o reservas en un showroom, etcétera, pues que luego vayas recibiendo distintas newsletters sobre la marca. Y luego, pues cuando lanzamos campañas, pues enviamos mailings a toda nuestra base de datos. Y luego, pues conforme el lead va avanzando en su camino, en el Customer Journey, pues vamos utilizando otras herramientas de Google o Meta o lo que sea para hacer remarketing, seguimiento, etcétera. Estoy cogiendo apuntes porque aquí en este proyecto hay dos puntos, todos son interesantes, pero creo que hay dos puntos diferentes a otros proyectos que han venido al podcast, que uno es el apartado de PR, este momento inicial, ¿no? De realmente puedes trabajar con medios generalistas o el segmento de la decoración o el interiorismo, y obviamente aquí has dicho un gran punto, ¿no? La credibilidad más en este sector, Sí. aparte del diseño o lo que se pueda ver en fotos en online, y también teniendo en cuenta el ticket del producto, ¿no? Entonces, esta acción de PR, ¿cómo lo hacéis? ¿Lo hacéis con un freelance que tiene ya los contactos? ¿Vais directamente a los medios? ¿Cómo lo ejecutáis? No sabría compararte cuál es mejor. Nosotros en nuestro caso lo hicimos con una agencia que funcionó muy bien al principio de todo. Era una agencia de Madrid especializada más en startups, pero que también tenía contactos en los medios más especialistas del sector decoración, etcétera. Y al final teníamos claro que, o sea, cuando estábamos hablando con distintas agencias, pues hicimos como un benchmark de los costes que eso nos podía suponer. Teníamos claro que no queríamos hacer una acción muy, muy larga en el tiempo, porque esto o sea, una cosa que hemos aprendido nosotros es que para hacer una campaña de PR constante o estar siempre invirtiendo cada mes en PR, pues necesitas tener novedades y cosas de las que hablar, ¿no? Con lo cual, si eres un e-commerce que tiene cápsulas y vas sacando nuevas colecciones, productos, etcétera, muy a menudo, pues puedes explicar muchas historias, pero en nuestro caso era un producto, una web monoproducto, que al final lo que buscábamos nosotros es aparecer en los medios y esta credibilidad que tú decías, ¿no? Porque si vas a comprarte un sofá de 1.500 o 2.000 euros, pues no quieres arriesgarte a que lo estés haciendo en una web que sea un timo o lo que sea, con lo cual nosotros lo sabíamos, pero el cliente no. Y esa era una forma de conseguirlo, aparte de las primeras reviews, que también son muy importantes, ¿no? Y que si quieres podemos comentar. Pero sí, al final cuando encontramos la agencia con las que nos sentíamos cómodas y que tenían una visión igual a la que nosotros, de decir, vale, pues vamos a hacer una campaña de 1 o 2 meses, que el objetivo sea claro, que nos vayan a publicar y que nos decían incluso los medios con los que iban a hablar, porque para nosotros que fueran muy transparentes en eso era muy importante, porque si no otros te dicen, vale, pues hacemos un plan de 1 año donde vas a pagar 2.000 euros cada mes, me invento, y vamos a ir viendo cómo responde, ¿no? Entonces, para una startup que está empezando, eso no cuadra, y cuando lo encontramos, pues hicimos la apuesta y funcionó súper bien, porque entre la experiencia, o sea, entre el hecho de que Tony hubiera fundado Marmota, que ahora estaba lanzando esto, que era una novedad en el sector, etcétera, pues aparecimos en muchos medios y eso fue brutal, porque en la web lo podíamos explicar, en redes, en Google lo buscabas y salía, y creo que fue como un antes y un después, ¿no? Porque incluso nos hicieron una entrevista en una radio y recuerdo que ese día nos pidieron no sé cuántos muestrarios, llamaron muchas personas, entonces realmente sí que tiene un impacto. Pero vale la pena para mí calcular bien cuándo lo quieres hacer, porque al final no es una acción que te vaya a retornar al momento y menos con el producto que nosotros tenemos. Sí, aquí es muy importante también entender el proyecto, monomarca, monoproducto, pre-lanzamiento, lanzamiento, también el contexto de Tony con el emprendimiento anterior. Y desde el punto de vista a nivel de SEO, es un tema que nosotros internamente a día de hoy tenemos como el departamento de link building, pero que ya llevamos 1 año con Gisela pivotando hacia aquí, ¿no? De obviamente hacer este link building, pero también este link building muy enfocado a prensa e incluso en URLs específicas que ya se están posicionando a la propia prensa, ¿no? La realidad que nos hemos encontrado es que los precios de estos grandes grupos, ostras, no estamos hablando de un enlace de 200 euros, sino que estamos hablando de budgets de 4.000, 6.000 y 10.000 euros, con lo que, bueno, aquí un punto interesante lo que tú estás comentando, ¿no? Cuando aún no tienes esta credibilidad, también se hace este efecto dominó, ¿no? Que tú apareces en un medio, también otros medios
acceden, interesa. vas con un influencer a hablar, accede, esos primeros clientes que te tienen que poner reseña han accedido por ese contexto, ¿no? Y bueno, todo este ecosistema, que obviamente tiene que haber una inversión inicial, ¿no? Perfecto, pues creo que este punto es muy interesante y ahora sí, dentro de esas peculiaridades de este caso, hablemos del email marketing, ¿no? Porque siempre se habla, ¿no? Del Facebook Ads, de Instagram Ads, audiencias, que esto no digo que esté manido y que seguro que en vuestro caso hay muchas peculiaridades, pero que es muy interesante como vuestros puntos de contacto para captar el lead con el showroom y el mostrario, ¿no? Entonces hablemos de esto, ¿no? Con el caso práctico del mostrario. Yo pues, voy a la web, mira, lo vamos a hacer. Quiero una muestra, ¿no? de cualquier modelo. Entonces, ¿cómo funciona el flujo de comunicación? ¿Y cómo Pues sí, lo que haces es vas al formulario, pides el muestrario, es un formulario que tenemos como embedido del software que utilizamos nosotros, que es Connective, que es una herramienta muy, muy potente a nivel de email marketing y contenido en la web. O sea, es similar a Klaviyo, que es lo que todos conocíamos, pero la capacidad de Connective es que te permite como identificar segmentos también con gente que no haya registrado, no tengamos su mail, o sea, por IP y tal, pues puede captar comportamientos y puedes enseñar ciertos pop-ups a personas que estén accediendo a cierto contenido o lo que sea. Y entonces, cuando una persona se registra en el muestrario, por un lado nosotros nos entra un Excel interno que nos permite enviarlo a fábrica para que la fábrica haga la etiqueta y te lo envíe y te llegue en 3-4 días. Y luego en paralelo pues entra en un segmento que tenemos que le llamamos muestrarios y a partir de ahí pues tenemos diferentes tipos de contenido que le vamos enviando, ¿no? Hay un flujo automatizado donde confirmamos con la persona que la dirección sea correcta, ¿no? Porque a veces nos encontramos que hay personas que lo piden por pedir, entonces así podemos diferenciar un poco a las personas que realmente están interesadas en pedir telas porque quieren comprarse un Pumba y luego a partir de ahí le enviamos varios mensajes muy relacionados con la marca, ¿no? Pues en todo lo aprendido que hemos ido mencionando hasta ahora, donde la gente nos preguntaba cosas sobre los materiales, la experiencia, los 100 días de prueba que tienes cuando te llega a casa, etcétera, etcétera, pues todo esto lo vamos, digamos, separando en distintos mailings con un timing distinto y luego lo impactamos, ¿no? Y vamos midiendo pues el impacto de cada mail, si ese flujo nos genera ingresos o no, etcétera. Y luego esa base de datos también la incluimos en todo el resto para cuando lancemos campañas pues de un Black Friday, lo que sea, de poder impactar a todo el mundo. Este es uno de los temas, ¿no? De aprovechar pues esta creatividad que habéis tenido, ¿no? De, ostras, pues, diferentes puntos de captación de lead, por lo que hemos dicho, porque un usuario no va a entrar la primera vez en la web y va a comprar, ¿no? Sino que hay un proceso de compra. ¿Y toda esta comunicación la hacéis solo por correo o el WhatsApp también lo utilizáis? O el teléfono incluso. WhatsApp es más reactivo, o sea, lo que hemos visto es que nos funciona muy bien para resolver dudas y cuando hemos hecho alguna prueba con una persona que no sabía, o sea, por ejemplo, una cosa que hacíamos mucho al principio, ¿no? Por esta obsesión mía de hablar con el cliente, pues es todas las personas que nos pedían un muestrario les escribíamos un WhatsApp para que ya tuvieran nuestro teléfono y confirmábamos con ellos la dirección por WhatsApp y a partir de ahí ya lo tenían por si querían resolver dudas. Pero lo que veíamos era que a veces podía quedar un poco agresivo, aunque el tono era súper amigable y súper de fresco, ¿no? De somos Pumba, pero había gente que era más fría o directamente no nos contestaba. Así que decidimos que WhatsApp fuera el canal de atención por el que resolvemos muchas dudas y nos sirve también como canal de ventas, porque hay personas que te van preguntando, tú les vas configurando el modelo y al final les envías el pedido por Shopify y lo terminan allí, ¿no? Pero WhatsApp, o sea, para nosotros la interacción con el cliente es vital porque al final es que tienes que imaginarte Pumba como si fuera una tienda de sofás, pero digital, con lo cual en una tienda de sofás tú necesitas una persona que te ayude para resolver dudas, ¿no? Con lo cual es cómo podemos elevar todo esto a una experiencia digital escalable, pero que el cliente no se sienta solo en toda esa experiencia. Por eso vamos dejando todos estos puntos. Bueno, es lo que estamos hablando, ¿eh? Que al final toda la parte de CRM, digamos, o la gestión de la persona que entra, nos comunicamos con ella, nos pide una muestra, ahora sí se va al showroom y al final acaba comprando y tiene estos 100 días de prueba gratis, ¿no? Toda esta operativa, entiendo que es la persona que has comentado, ¿no? Que lleva la parte a día de hoy de atención al cliente. Y con esto pues se ejecuta todo, bueno, los flujos obviamente se hacen automáticos, pero hace como un seguimiento, ¿no? Exacto. O sea, sí que hay épocas donde hemos sido más proactivos con esto para testear algunas ideas como la que te comentaba antes, ¿no? De escribir proactivamente a todos los clientes y luego
hemos ido priorizando aquellas que vemos que son más efectivas. Pues cuando alguien va al showroom es mucho más probable que compre que no una persona que ha pedido un muestrario, ¿no? Que está en un periodo más lejano, en el periodo de reflexión. Pero sí, Raquel, que es la manager de operaciones, es una auténtica crack y capaz de trabajar lo mismo que harían 3 personas juntas y lleva todo esto muy, muy bajo control. Entonces va controlando pues todas las personas que tienen dudas, vamos haciendo seguimiento de otras personas que nos han preguntando otras cosas, etcétera. Este es uno de los puntos clave en el caso de cualquier e-commerce de decoración, ¿no? Vale, dicho esto, creo que hemos tocado 2 puntos diferenciales del proyecto y ahora ya vamos al último, ¿no? A Instagram. Yo ahora tengo aquí el feed y veo las publicaciones que tienen más engagement o más likes. Esto no implica que sean buenas a nivel de negocio, pero así que es un indicativo. Estas publicaciones que se hace con una colaboración con un influencer, ¿los planteáis a cambio de producto? ¿Lo hacéis mediante un pago? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hacéis? En nuestro caso, solo producto, porque al final cuando envías un sofá el coste de la inversión ya es muy elevado, con lo cual lo que intentamos siempre es en hacer un análisis previo muy exhaustivo de la persona con quien vamos a colaborar, o sea, no solo a nivel de métricas que ya tenga la propia cuenta en sí, ¿no? Y que puedas llegar al máximo de gente posible, sino, por ejemplo, ver si la mayoría de sus seguidores están en España o en los mercados en los que operamos, y luego que sean perfiles que veamos que el sofá pueda mostrarse las máximas veces posibles, no que sea un one shot de un día te enseño el sofá y ya no se ve nunca más, sino pues que forme parte de su día a día y que quizás está haciendo un Reels de otra acción, pero que esté sentada en un Pumba, ¿no? Entonces ahí vemos que hay mucha más interacción de que está enseñando otro producto y quizá hay personas que le preguntan cuál es la marca del sofá en el que está sentado o sentada. Pero sí, lo que tenemos claro es que sea todo a nivel de producto y que luego el coste que nos implique, o sea, medimos el alcance potencial que podríamos tener como si estuviéramos invirtiendo en Meta o en Google y que nos salga a cuenta con la inversión que hacemos. ¿Cómo medís el impacto de un creador de contenido? Pues miramos el alcance potencial que puede tener, o sea, previo a la colaboración miramos qué engagement tiene, el alcance que puede tener, que te dicen algunas herramientas de marketing de influencers, y entonces en función de eso decimos, vale, pues si vamos a invertir, me lo invento, 200 euros en producto o 1.000 euros o lo que sea, pues comparamos, ¿no? Y decimos, vale, pues creemos que vamos a impactar tanto, pues el CPM sería aproximadamente esto, ¿no? Ostras, pues vemos que es una colaboración realmente cara o no, vemos que tiene sentido, aunque sea quizá un influencer con menos seguidores y que nos va a mostrar el producto 3 o 4 veces. Entonces lo comparamos con otras métricas que sí que conocemos y vemos si tiene potencial o no. Eso sí, luego tiene su riesgo y puede ser que la colaboración vaya mejor, peor, y sí que damos códigos de descuento para que los clientes puedan utilizar, etcétera, pero es difícil de trazar. Es una inversión más en la parte de branding y descubrimiento, que eso tienes que tenerlo claro. Aquí un punto muy interesante también cuando haces esta tipología de colaboraciones es la parte de contenido, ¿no? Al final son profesionales que ya están acostumbrados a crear contenido y incluso dándoles 4 puntos de lo que deberían hacer, te hacen el contenido como tal, que tú lo puedes reusar y obviamente pues la visibilidad en su audiencia. Y también que a nivel de P&L, obviamente tú tienes un PVP, ¿no? Pero entiendo que al final la colaboración lo que incluyes es el coste del producto que tienes en tu stock y el de enviarlo. El envío, ¿no? Exacto. Pero lo sí. Entiendo, ¿no? No trabajéis con una agencia y... Exacto. O sea, la agencia que te contaba, que es Ana, pero es como si fuera parte del equipo, pues se nos ayuda con toda la parte de colaboración. Pero sí, o sea, ahora has dado un punto porque yo, como te decía, me gusta mucho analizar y en plan hacer la cuenta de resultados absolutamente de todo y muchas veces pensaba, ¿qué nos costaría hacer este vídeo si lo hiciéramos alquilando un espacio y contratando a un videógrafo o lo que sea? Pues tanto. Vale, pues yo sé que voy a tener tantas piezas de contenido por un precio de tanto y me sale a cuenta aparte de todo el impacto que va a tener, ¿no? Con lo cual así te salen mejor los números en esa inversión. Además que es muy escalable, ¿no? Es decir, es escalable, ¿no? No me malinterpretéis en el sentido de que no pagas y ya está, sino es el hecho de que trabajas con diferentes profesionales que tienen diferentes audiencias afines a tu producto y una vez tú ya has enviado el producto, que es tu operativa normal, o sea que aquí tampoco hay un flujo de caja en vuestro caso, hacen la operativa, lo ejecutan, tienes el contenido, tienes la audiencia y todo el contenido de marca. Creo que es un punto muy interesante, sobre todo en esos proyectos que no se plantean hacer grandes inversiones y su coste de producción de producto
y el output de lo que cuesta hacer un shooting, porque un shooting bien hecho no son 100 euros, sino que vale pasta, vale bastante pasta, y más en un producto como el vuestro, ¿no? Que vendéis pues toda la parte de interiorismo, diseño, calidad, etcétera, ¿no? Que no, para nada es fácil. Genial. Pues, y la parte de credibilidad también, que lo hablamos, bueno, por ¿no? descontado. También ves personas que hablan muy bien de tu producto porque quieres colaboraciones que les guste, entonces consigues que la gente, pues alguien que confía y quien siga, pues también le pueda vender este producto. 100%. Y además aquí es que podemos hilar con el tema de códigos de descuento, cuántas ventas vienen. También hay modelos, ¿no? De comisionado. Aquí es una vertical de canal de comunicación que te abre diferentes vías, que en este tipología de proyectos tiene mucho sentido. Y en moda incluso lo mismo, por descontado, que tiene mucho sentido el uso de influencers, creadores de contenido, llámalo como quieras, pero bueno, perfiles que tienen una audiencia afín, ¿no? Genial, pues con este punto cerramos la temática del podcast a nivel de go-to-market. Creo que han salido píldoras muy interesantes. Podríamos estar una hora más hablando de esto, pero bueno. Sí, o más. Es lunes, me estoy quedando sin voz, entonces no es plan. Quien quiera saber más, bueno, que te pregunte o nos escriba, lo que sea. Sí. Esta parte de inspiración, que al final en tu día a día, pues lo que antes del podcast, ¿no? Bueno, implica ser hombre orquesta, hacer muchas cosas, pero cuando antes del proyecto de Puma también emprendiste, ¿no? Y te fuiste fuera de España, fuiste a otros mercados. ¿Qué libros, creadores de contenido te han inspirado que recomendarías? O sea, a nivel de libros, a mí me gusta mucho leer. Sí que es verdad que antes leía mucho más sobre empresa y fundadores y demás, pero llegó un punto donde este tipo de libros me acabó aburriendo un poco porque al estar emprendiendo yo, lo que sentía es que solo se publicaban libros de la gente que le iba bien y te explicaba en 200 páginas cómo se había vendido Zappos, me lo invento, ¿no? Y yo pensaba, ostras, yo creo que no es tan fácil, ¿no? Entonces, libros que recomendaría que a mí me ayudaron mucho al principio, por ejemplo, cuando emprendí es De 0 a 1, que es de Peter Thiel, que este es muy, muy famoso, pero creo que es muy cortito y es interesante que explica Sí, cómo... tiene puntos muy, muy interesantes. Aparte del crear un monopolio, bueno, sí, es... Correcto, de cómo identificar si tu proyecto realmente está haciendo algo distinto o no, aunque claro, él habla de escalas mucho mayores, pero que tiene píldoras muy, muy interesantes. Luego me gustó bastante el libro negro del emprendedor, que es de Fernando Trías de Bes, que también es un profesor de SADE, creo, que habla de lo que implica emprender. Y luego a mí me gusta mucho la parte de finanzas, y uno que me leí hace menos y que me flipó es Un paseo aleatorio por Wall Street, que te habla como de las distintas metodologías de inversión a nivel de invertir a nivel particular, y creo que si te gusta el mundillo pues es como un resumen muy... Es denso, pero tampoco tanto porque hay cosas más hardcore, pero que te da una idea muy clara de qué activos hay y dónde podrías invertir. Y luego novelas, las que quieras, porque leo mucho, pero no creo que sea tan interesante. Bueno, al final, cualquier tipo de lectura que te pueda inspirar o que te sirva de ayuda, también hay diferentes momentos de la vida, ¿no? Y que a veces algunos libros te impactan más o otros te han llegado un momento vital que eso ya lo has aprendido a base de hostias, ¿no? Entonces, bueno, el libro de 0 a 1, muy, muy, muy interesante, que si no me equivoco, viene este ecosistema que le llamaban de PayPal Mafia, ¿no? Sí, exacto. De emprendedores y, bueno, creo que ahí hay muchos aprendizajes interesantes, píldoras muy guays. Y el libro negro del emprendedor también lo he leído también y, bueno, está muy bien de que te sienta como unas bases de, tío, esto no es tan bonito, aquí hay realidades crudas y, bueno, esto es lo que te puedes encontrar, ¿no? Es muy interesante. Genial. Y a nivel de e-commerce que te gusten, cómo lo están ejecutando, ya sea en España o fuera. A ver, a mí te lo comentaba antes de empezar, ¿no? Me gusta mucho el deporte, la natación, correr, la bici. Entonces, un e-commerce que me flipa y que muchas veces me encuentro mirando la web porque me gusta mucho cómo lo hacen, se llama MAP, que es M-A-A-P. Es una marca australiana de ciclismo que todo es carísimo, pero la marca, o sea, la ropa mola muchísimo y me gustan mucho las cápsulas que hacen. Es como han puesto toda la parte artística, ¿no? O sea, una parte de arte en la ropa de ciclismo y eso me encanta. Y a nivel del sector, una marca internacional que me flipa del sector de eco es Betsac, que se escribe con V y con K final, que es una marca alemana y sudafricana que hacen el concepto sofá in a box, pero que un sofá de 2 plazas creo que te cuesta 4.000 o 5.000 euros,
pero han conseguido vender, tienen 2 productos en catálogo con muchas telas y las venden por todo el mundo, ¿no? Y te envían las cajas tienen showrooms en Los Ángeles, Nueva York, y esto es súper inspirador. ¿Cómo se deletrea la marca? Es VETSAK. Vale, dejaremos en las notas y... Shopify, pero muy, muy customizado. Vale, genial. También me lo dejaré aquí para analizarlo. Genial, pues los dejaremos también en las notas del programa. Y por mi parte, con esto, creo que ha quedado un podcast muy completo. Hemos hablado de toda la evolución del proyecto, todos los aprendizajes a nivel de, mira, pues un prelanzamiento, cuando empiezas ya a darte de hostias con el mercado, las operaciones, los fallos, los aprendizajes y el seguir evolucionando. Creo que han sido cosas muy chulas. Y por mi lado, no sé si nos hemos dejado alguna cosita, Josep, que quieras compartir. Yo creo que hay un melón aquí, pero que no abriremos hoy. Podemos hacer otro podcast de la parte logística, que si quieres lo podemos hacer con Guillem de Eleva, de todo lo que implica enviar un producto tan grande por correo, para hacerlo en 24 horas y luego si alguien lo quiere devolver, de todo lo que implica, ¿no? Pero que creo que en nuestro e-commerce y en un sector así tienes que tenerlo muy claro a priori. Sí, aquí también hay historias interesantes de alguno, al menos en este país, que la gente te sorprende. Pero, ostras, mira, me has dado una idea de podcast, así que mira, ya también liaré a Guillem para hacer como una especial operación de sector decoración y liar a unos cuantos y hablar sobre esto, ¿no? Y Sí, estaría guay porque seguro que salen cosas divertidas, pero también muy interesantes que podamos aprender todos, sí, sí. Pues mira, lo cojo al vuelo, me lo anoto y lo haremos, así que seguro que podremos sacar cosas muy interesantes. Y Guay. por mi lado, a la persona que nos esté escuchando, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo, chao. Arrancar un proyecto no es fácil para nada y como consecuencia salen retos profesionales, ¿no? Entonces, ¿algún reto profesional y aprendizaje que hayas sacado durante este emprendimiento? Una de las cosas muy, muy importantes para mí como emprendedor y persona es el trabajo personal. Creo que ahora por suerte se está hablando cada vez más de manera honesta de que existen psicólogos y que puedes ir, ¿no? Y no es una cosa que tengas que ir cuando estés loco ni algo así como se veía hace años o como se ve ahora que a veces hablas con personas y dicen que van cuando tienen un problema. Y para mí ha sido un pilar ya desde que estaba en kiosco. Cuando yo ya llevaba 5 o 6 años empecé a ir con un profesional porque me veía muy bien a nivel personal de trabajar cosas que vivía en el trabajo, luego ver por qué me afectaban o por qué no, ¿no? Y entonces cuando tú emprendes, o sea, puede ser que no te des cuenta, pero hay personas que le sale por dormir menos, hay gente que pierde el pelo, hay gente que, yo qué sé, le dan ataques de ansiedad o está con taquicardias todo el día o lo que sea. Y yo creo que cuidarse, eso es muy importante. Y a mí me ha servido mucho en Pumba, que es lo que he vivido en kiosco, pero digamos, con más expectativas y con una ambición más grande, poder asumirlo con unas bases muy bien sentadas. Entonces, a mí llegar o sea, gestionar lo que implica una empresa con inversores, equipo, inversiones cada vez más grandes, etcétera, pero y hacerlo con las cosas claras, tranquilas, etcétera, pues ha sido un reto profesional y creo que hacerlo de la mano de una psicóloga en este caso ha sido súper útil y muy sano. Y creo que para alguien que se plantee emprender, pues es algo que tendría ahí en mente para ir trabajando y cuidarse mucho. Para mí, por ejemplo, el deporte es básico y para mí es sagrado que cada mediodía o me voy a nadar o me voy a correr o me voy en bici o lo que sea, porque ya terminaré más tarde luego, pero sé que si no paro y tengo mi hora y media de deporte, me vuelvo loco. O sea que ponerse a uno mismo primero creo que es bastante importante y si vas a largo plazo en esto de emprender, pues creo que es más importante aún. Lo que estás diciendo ahora mismo, en mi caso yo me di cuenta el año pasado de, bueno, pues un crecimiento del equipo, de las operaciones, y obviamente pues esto te tensa, ¿no? Y lo mismo, yo cada día a mí me gusta hacer deporte, ya sea pues, hacer una ruta, ir a correr, ir en bici, ir al gimnasio, da igual, pero hacer deporte. Y empecé a dejar de hacerlo porque siempre había trabajo, ¿no? Entonces, aquí también el aprendizaje es siempre hay trabajo, es decir, siempre hay cosas que hacer. Aquí creo que también lo interesante o lo inteligente es saber qué se tiene que hacer y qué es importante y qué no, y qué es urgente y qué no. Porque siempre tendrás algo, pues cuando eres el responsable de un proyecto, siempre hay cosas a hacer, siempre, ¿no? Entonces el día, pues a priori tendrías que estar unas 8 horas trabajando o más, eso da igual las horas, pero el objetivo aquí es no pasarte de raya porque
por mucho que sprintes, pues te van a quedar corto y el cuidarte es muy importante. O sea, yo mismo, bueno, ponerte enfermo, dormir poco, a nivel social, pues que no querer socializar y todo esto lo que implica, ¿no? Te llevas una hostia, aprendes y lo que tú estás diciendo, es decir, visualizar. O sea, que tú hoy digas esto o que yo lo estoy diciendo, creo que es importante para normalizar el hecho de, hey, esto es como el deporte, un deportista de élite. Al final, obviamente, sale al campo y juega muy bien, pero hay un trabajo detrás de esa alimentación, Sí. de dormir bien, todo en contexto, ¿no? Pues uno de los retos que todos los que queremos que un proyecto tire hacia adelante es el no olvidarnos de nosotros, ¿no? O sea, que creo que es un gran punto. Y al final una cosa que a mí de lo poco que no me gusta del mundillo de emprendedor es que la parte pública que se ve siempre es pues todo lo bueno que pasa, ¿no? Y tú entras en LinkedIn y todos son gente cerrando rondas o lo que hemos facturado el año que viene, Bueno, etcétera. como si fuese algo bueno, ¿eh? Lo de las rondas, pero... Sí, o No, sea, no. correcto, Sí, que al final esas empresas construyen un storytelling, ¿no? Para conseguir más inversión, pero pues hemos cerrado en tanto facturación, no hemos crecido, pero luego recordar muy bien de que nadie cuenta los intrículos para adentro, que al final lo que tú las métricas siempre puedas eh, contarlas de un modo que suenen bien, ¿no? Con lo cual, lo que me ha gustado mucho de aprender con Tony, de tener el consejo de administración que tengo, etcétera, es que ves que en otras escalas el emprendimiento se sufre igual, ¿no? Y que al final con otra escala, pero vas a tener otros problemas, con lo cual no pasa nada. Emprender es una maratón, que es un tópico, pero es real, con lo cual poco a poco alimentándote bien, como si hicieras una maratón, comiendo barritas, ¿sabes? Y poco a poco, porque al final es duro, mola mucho. Perdón, que tengo a Mango por aquí. ningún problema. Y esto, o sea, al final cuando tienes momentos de estos de que las cosas salen bien y tienes un proyecto que te gusta y tal, vale mucho la pena. Pero el camino es cañero, con lo cual mejor que te cuides. Genial, pues con este aprendizaje creo que es una gran píldora que la persona que nos esté escuchando, pues es el objetivo de esta sección, ¿no? De que personas que ya pues en tu caso, ¿no? Que ya tenéis un recorrido, que lo estáis haciendo, pues digáis, hey, no te olvides de ti mismo, cuídate, porque los proyectos son a medio y largo plazo, esto no va de que un día trabajes 24 horas y el día siguiente estés hecho una mierda, no tiene sentido, ¿no? Correcto. Dicho esto, agradecerte un montón el tiempo, que ya llevamos un rato y bueno, quien quiera contactarte, supongo que por LinkedIn. 100%, sí, abierto y encantado de hablar con gente, de conocer y si alguien está montando un proyecto y quiere comentar, rebatir o lo que sea, pues yo encantado. Bien. Perfecto, Josep. Pues ahora sí, agradecerte un montón el rato y a ti que nos estás escuchando, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao. Gracias.